Bueno, se los anunciaba hace un ratito, el desafío de las criptomonedas al servicio, perdón, al sistema tributario. Así es que se titula este nuevo panel, que está presentado por Bragart Abogados y Olivera Abogados también. Y nosotros vamos a contar aquí en piso, además, con la presencia de los tres panelistas. Comienzo mencionando a Andrés Gersdorfer, abogado, socio de Olivera Asociados, responsable de los servicios de asesoramiento tributario, máster en Derecho y Técnica Tributaria y posgrado en Derecho Tributario Internacional por la UM, donde también es docente. Continúo presentando a Agustina Bomio. Ella es abogada, socia en Bragart Abogados, desarrolla sus actividades en los departamentos bancario y financiero y derecho corporativo, contando con gran experiencia en el área de derecho corporativo, concursal y marítimo. Y también nos acompaña Francisco Tocchetti, abogado senior de Ernst Young Uruguay, quien va a ser además el moderador de este panel. Él es máster en Fiscalidad Internacional y posgrado en Compliance Corporativo en Madrid, España, máster en Derecho y Técnica Tributaria y posgrado en Derecho Tributario Internacional en la UM. Así que, Francisco, el panel es tuyo. Adelante. Es un placer estar aquí. Tarde, pero llegamos, ¿no? Un tema tan importante como es la tributación en todo este nuevo mundo de la tecnología. Y no quería dejar de agradecer y de felicitar a cada una de las personas que estuvo trabajando en este evento. La verdad que una envergadura y una calidad impresionante. Es una gran alegría para nosotros estar acá, así que muchas gracias y felicitaciones. Y como bien lo dice el título de nuestra ponencia, ¿no? Vamos a hablar del desafío que la tecnología, la economía digital, los servicios digitales están trayendo a los sistemas tributarios tradicionales. Es muy importante que tengamos en cuenta que conceptos tradicionales como residencia, fuente, territorialidad, establecimiento permanente, lugar fijo de negocios, son conceptos que quedan un tanto obsoletos frente a esta nueva forma de hacer negocios y esta nueva forma de proveer servicios. Podemos hablar de que los sistemas tributarios tradicionales están quedando un tanto en jaque, ¿no? Frente a todo esto. Pero no es un tema nuevo. La realidad es que hace muchos años se viene hablando de esto. Ya escuchamos en 2013 el plan BEPS, la acción 1 que atacaba la economía digital. Hemos escuchado en Europa hablar de la tasa Google. Hemos escuchado el Pilar 1 y el Pilar 2 propuesto por la OCDE, y hace poquitas semanas todos escuchamos hablar del impuesto mínimo global propuesto por el G7. No son temas nuevos, pero por ahora son simples ideas, no hemos visto mucha bajada a tierra. Es importante mencionar, y creo que aquí lo tenemos todos claro, que Uruguay sí ha sido pionero y desde el año 2018 graba distintos servicios digitales, pero la idea no es meternos en eso, sino la idea hoy es hablar de criptomonedas. De este tema tan controvertido por algunos y tan defendido por otros, que bueno, nos están trayendo a realmente analizar cómo tributan estos temas. Y para eso, bueno, la intención es primero clasificarlos, para luego poder analizar cómo tributan o cómo eventualmente tributarían, entre otros varios temas. Y por suerte tenemos este destacadísimo panel y vamos a comenzar dándole la palabra a Agustina para que, Agus, nos cuentes un poquito de qué son las criptomonedas, cómo se califican desde un punto de vista legal, tributario. Bueno, la realidad es que internamente no tenemos una definición legal específica, pero sí existen muchos países que ya se han ido pronunciando sobre la naturaleza. Sobre lo que hay consenso, se puede decir, es que es un bien porque es algo que es sujeto de propiedad. Dentro de quienes dicen que es un bien, hay quienes dicen, bueno, se asimila a un commodity, y otros dicen se asimila a un activo financiero. En esto están la gran mayoría de los países. Hay una minoría que los ha definido como una moneda o como asimilable a una moneda. En cuanto a definiciones de los estados no tenemos mucho más. Sí tenemos que es bastante relevante que las normas contables internacionales se inclinaron por decir que es un bien intangible distinto al valor llave, que eso sería como para uniformizar lo más objetivo que tenemos. En nuestro derecho interno tenemos una definición de dinero electrónico, pero cuando nosotros vamos a analizar entonces si califica o no califica, tenemos que saber que la moneda tiene tres características y una de ellas es que tenga valor cancelatorio y sea de circulación legal.
Esas dos características hoy en día las criptomonedas no las cumplirían, al menos no en nuestra jurisdicción. En otras jurisdicciones puede que sí. Entonces no podríamos estar hablando de que sean monedas. Entonces, si tú me decís, dentro de todas las categorías que existen, ¿dónde se podrían encasillar? Hoy lo podríamos encasillar en la categoría de bienes que tiene el artículo 460 del Código Civil, porque se pueden transferir y tienen valor o pueden tener una unidad de medida. Esas serían las características que hoy les podemos dar como certeras. Perfecto, queda clarísimo. Como bien dice Agustina, no tenemos una definición propiamente dicha de cómo calificarlo, pero podemos ir viendo por dónde va un poco la clasificación. Andrés, ¿qué opinión te merece todo esto y qué te gustaría agregar? Bueno, la clasificación de Agustina es muy interesante y de hecho es algo que una discusión que se está dando a nivel comparado internacional. Ya tener una respuesta, que me adelanto a decirles que por lo menos hoy, desde el punto de vista legal, estrictamente no la tenemos, es necesaria para resolver algunos problemas tributarios vinculados a las criptomonedas. O sea, definir si es una moneda o si es un activo financiero tiene ya una incidencia directa en la forma de tributación. Por ejemplo, si generan o no ganancias por diferencia de cambio, si generan rentas por su tenencia, si generan rendimientos, que todo eso lo vamos a poder comentar con un poquito más de detalle adelante. Pero yo me quiero detener un segundo para reflexionar sobre otros problemas u otras cuestiones que quedan en evidencia con las criptomonedas y en general con los fenómenos de la economía digital. Y es que estamos teniendo que atacar nuevos problemas modernos, dinámicos, cambiantes, con soluciones que no estaban pensadas para eso. Entonces, yo acá quisiera traer brevemente a colación una recomendación que ha hecho el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que ha expedido un informe del mes de marzo de este año, o sea, reciente, donde recomienda que las administraciones tributarias tomen cartas en el asunto sobre las criptomonedas, más que nada con una perspectiva de intentar dar soluciones certeras, que den seguridad jurídica a los distintos operadores. Las criptomonedas son una realidad que ha llegado aparentemente para quedarse, y hoy negarse a ese fenómeno parece algo que parece un sinsentido. O sea, lo que hoy deberían buscar las administraciones tributarias, los sistemas legislativos, es abordar ese problema de una forma adecuada. Entonces, en estas recomendaciones que figuran en este informe del CIAT, una de las cosas que dice es, por un lado, intentar promover reformas legislativas que den una definición específica, o sea, dar seguridad jurídica, reconocer que las soluciones que hoy tenemos, de alguna manera, están limitadas para atacar estos nuevos fenómenos, para regularlos en forma adecuada. Por otro lado, lo que dice es, bueno, mientras tanto, y que por otra parte, siguiendo una recomendación de la OCDE, intentan promover que esto se llegue mediante un gran consenso a nivel internacional, como puede estar pasando ahora con el incipiente impuesto mínimo global, como pasó en el 2016 con el famoso CRS para el reporte de información financiera en forma automática. Bueno, lo primero es intentar un consenso global, porque las criptomonedas, al igual que los nuevos fenómenos de la economía digital, no conocen de fronteras. Entonces, lograr cierta uniformidad entre los distintos estados es fundamental. Paso 2, intentar promover legislaciones internas que ataquen específicamente este fenómeno y no necesariamente intentar encorsetarlo en soluciones anteriores. Y paso 3, darle ayuda y asistencia al contribuyente. Y un caso que yo quiero traer a colación y citar, que es muy interesante para quienes quieran sumergirse un poco más en esta problemática, lo pueden ver con el fisco estadounidense, con el IRS, que desde el año 2014 ha empezado a trabajar incipientemente en la cuestión de las criptomonedas y ha desarrollado una guía para contribuyentes, donde aparte de tomar posición sobre cómo calificar este activo, que va más hacia el lado del activo financiero que el de la moneda, tiene una serie como de preguntas frecuentes, de orientación a los contribuyentes para entender cuándo podrían estar grabados por tener criptomonedas, qué negocios estarían grabados, en qué momento, cuánto tendrían que pagar, y eso también es una parte fundamental en el cumplimiento tributario. Lo que yo le planteaba recién respecto a las cuestiones que están en jaque, puede ser una manera, o a viejos conceptos que están muy arraigados en nuestra tributación y que se ven desafiados por los fenómenos de la economía digital, son, por ejemplo, los criterios que se asocian a potestad tributaria por territorio. ¿Tá? La fuente territorial en los impuestos a la renta, que nuestros impuestos a la renta graven, por ejemplo, las rentas derivadas de activos ubicados en el territorio de la República. Bueno, ¿y dónde está una criptomoneda?
Es una pregunta que me la he hecho muchas veces y no me la logro responder. La criptomoneda de alguna forma está en todos lados y no está en ningún lado al mismo tiempo. En los impuestos al patrimonio, activos ubicados en Uruguay. Bueno, ¿cuándo podemos decir que la criptomoneda está? Entonces, con esto lo que quiero graficar es que aun cuando lleguemos a una conclusión o tengamos una posición sobre su naturaleza jurídica, las discusiones que plantea Agustina, después tenemos toda una serie de problemas adicionales que difícilmente podamos resolver con las reglas con las que nos venimos rigiendo desde hace ya muchos años. Sí, sin duda, la verdad que es un tema tan amplio y a veces un tanto desconocido que es complejo, ¿no? Bajar a tierra la normativa y ese acuerdo que menciona Andrés también se está haciendo un tanto complejo porque los países tienen distintos intereses, distintas economías y no es lo mismo hablar de Estados Unidos que hablar de Uruguay en materia impositiva y sistemas y un país exportador de capital y un país importador de capital. Sin duda que hay distintas políticas, pero qué importante poder clasificar a estos activos para poder hablar de tributación, porque si no nos clasificamos es imposible entender cómo pueden llegar a tributar uno u otro. Y acá quiero meterme un poquito más en lo que es la tributación propiamente dicha y que comentemos un poquito en función de estas bajadas a tierras que dio Agus y estos comentarios que hizo Andrés. ¿Cómo podrían estar grabados estos activos en nuestro sistema tributario al día de hoy? Bueno, ahí hay un primer tema que se puede atacar desde el impuesto a la renta, que es definir qué es lo que voy a gravar, cuándo considero que hay renta. Y ahí hay como dos grandes discusiones que también se dan a nivel internacional, que es si voy a grabar la creación de la cripto, es decir, cuando se realiza la actividad de minería y aparece la cripto, o si voy a grabar en una instancia posterior, que es cuando vendo o transfiero esa cripto y obtengo un resultado. En el primer grupo de países se posicionó UK, se posicionó Estados Unidos, y ellos dicen, bueno, cuando es una actividad que vos haces en forma habitual, tenés que llevar como una suerte de inventario y tenés que incluir en tus declaraciones las criptos que vas generando. Y también te voy a grabar cuando las transfieras. Entonces, dentro de los países que graban cuando transfieran, que parecería ser la solución más global o más expandida entre todos los países, también hay distintas situaciones. Una cosa es cripto por moneda dura, cripto por cripto o cripto por bienes y servicios. En definitiva, las dos primeras categorías se asimilaría a un spread de una casa de cambio, que sería una suerte de servicio financiero, y en el segundo caso sería utilizarlo como una moneda de pago. Y en esa posición lo que dicen es que, bueno, es una moneda de pago convencional porque requiere que exista acuerdo de partes para la aceptación, pero que habiendo ese acuerdo de partes tiene el valor cancelatorio que no tiene por imperio legal. Entonces, en el impuesto a la renta lo primero que tendríamos que decir es qué es lo que vamos a grabar, si vamos a grabar la creación o la transferencia. Sí, y sumado a lo que vos decís, Agus, en materia de impuesto a la renta, digamos, si vamos a las implicancias de la clasificación jurídica que hablábamos, si fuera moneda, si se asimilara una moneda extranjera, o sea, si un ordenamiento como puede ser El Salvador, que tomó la decisión de considerar las criptomonedas como monedas de curso legal. Bueno, si yo lo paso a considerar una moneda, una empresa uruguaya debería reconocer las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio. ¿Qué hacemos con un activo o una moneda, dependiendo la posición que tomemos, como la criptomoneda, que tiene una variación tan fluctuante? ¿Es razonable estar reconociendo pérdidas y ganancias permanentemente en función de una variación que es demasiado volátil, como todos ya conocemos? Después también nos inciden los impuestos a la renta si es un bien o si es una moneda, porque no tributan de la misma manera las permutas, que sería si la considero un activo, estaría cambiando una cosa por otra. Si fuera moneda, tiene valor cancelatorio y por lo tanto quien podría llegar a tener una ganancia y una renta es solamente quien me está transfiriendo el bien a cambio de esa cripto que la entrego como si fuera un equivalente a dinero. Entonces, esos yo creo que son los problemas que se van generando. Después también puede suceder, digamos, un poco lo que planteamos es negocios que puedan generar un rendimiento de capital. O sea, yo hago una colocación en criptomonedas y cada determinado tiempo tengo una retribución. Bueno, eso en principio para el IRPF es una hipótesis grabada, o sería una hipótesis grabada porque toma el criterio de renta mundial. ¿Ah? Pero para un impuesto a la renta empresarial, ahí ya no. La transferencia, si yo mañana tengo una posición en cripto y la vendo,
bueno, los incrementos patrimoniales del exterior en los impuestos a renta de las personas físicas en Uruguay no están alcanzados, en el IRAE seguimos con el criterio de la fuente, pero digamos, son toda una serie de problemas que creo que lo que sirven para ejemplificar es que es fundamental buscar, por lo menos a mi juicio, soluciones legislativas que se dirijan a estos problemas en forma directa y yo les diría que con una perspectiva digamos, en la que hay que ser cuidadoso, que la regulación a nivel tributario de las criptomonedas no puede seguir una filosofía, como si quiere decir de alguna manera, de persecución o de prevención de la evasión, que obviamente, digamos, tiene que ser un objetivo sin duda, pero tiene que estar movilizada por el hecho de que es un fenómeno económico al que la gente se ha empezado a dirigir hacia ahí y que por lo tanto lo que hay que buscar son reglas claras que los contribuyentes puedan interpretar fácilmente y que les permita, tanto a ellos como a las empresas en general, poder estar seguros de su nivel de cumplimiento. O sea, una determinación de reglas neutrales donde uno puede decir, bueno, ahora tengo una inversión en criptomonedas, sé perfecto cuánto tengo que tributar, dónde, bajo qué condiciones, es neutro frente a una inversión en un valor mobiliario. O sea, buscar soluciones que apunten a la neutralidad y a la claridad en la aplicación de esas normas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Qué importante, ¿no? Entender cómo funcionan las criptomonedas para eso que comentaban Andrés y Agustina, que estamos teniendo una ganancia de capital, un incremento patrimonial o un rendimiento, entra en el IRPF, no entra en el IRPF. Todo cuestiones que cualquier persona física residente fiscal en Uruguay que tenga criptomonedas eventualmente se va a tener que preguntar y bueno, está bueno que vayamos encontrando soluciones. Hoy no las tenemos tan claras, pero está bueno que nos cuestionemos estos temas. Y me parece también importante hablar del impuesto al patrimonio en un país como el nuestro, ¿no? Que también un sistema tributario territorial. ¿Cómo solucionamos las criptomonedas y el impuesto al patrimonio? Y bueno, la realidad que un poco recogiendo lo que decía Andrés, necesitamos que se aporte claridad y se den soluciones concretas, lo cual no parecería ser algo tan complejo ni tan descabellado. De hecho, ya hay varias jurisdicciones que han ido dando solución. Sería más bien tomar un posicionamiento, dar un tratamiento, brindar las reglas claras y que cuando corresponda las personas lo incluyan en su declaración de impuesto patrimonio o las empresas eventualmente en cuanto corresponda, y de esa forma se va a ir generando un ambiente de claridad que va a fomentar el uso seguramente. A mí me gustaría traer a colación un ejemplo normativo uruguayo que poco tiene que ver con la economía digital, pero sí con la forma en la que creo que se tendrían que atacar este tipo de problemas. Es el caso de los instrumentos financieros derivados. ¿Sí? En el año 2015, a raíz de una propuesta del Poder Ejecutivo, después el Parlamento aprobó una ley que definió el tratamiento tributario de los instrumentos financieros derivados. ¿Qué pasaba con eso? O sea, ¿con qué problema nos encontrábamos? En un instrumento financiero derivado podía haber grandes discusiones sobre, por ejemplo, dónde estaba la fuente territorial de ese derivado. Si está donde lo contrato, si está en el lugar donde está la entidad contra la que liquido, si está donde se encuentra el activo subyacente. Generaba también problemas, y esto sí me hace acordar mucho de las cripto, con el devengo de esa renta. También son operaciones que fluctúan permanentemente en el tiempo. Y si yo tomo el criterio de lo devengado, que es el que rige en forma general los impuestos a la renta, me podría estar haciendo reconocer ganancias o pérdidas en momentos que no son apropiados para la naturaleza del instrumento. Y la norma lo que buscó fue una solución que dotara de claridad y de simplicidad justamente para permitir a los distintos operadores transar con tranquilidad respecto al cumplimiento tributario. Y ahí lo que se dijo, bueno, el criterio de fuente lo vamos a tener en cuenta en función de dónde reside quien obtiene la renta o la pérdida del derivado. Entonces, si reside en Uruguay es fuente uruguaya, si reside en el exterior es fuente extranjera. Devengo, el devengo es un problema. Bueno, establezcamos una excepción, vamos a reconocer la ganancia o pérdida en el momento de liquidación del instrumento. Esta solución, que poco tiene que ver en cuanto al problema de fondo con la economía digital, sí creo que nos da por lo menos algunos elementos sobre los cuales podría ser interesante tomarlos como herramienta de trabajo para pensar soluciones en ese sentido para las criptomonedas o para otros fenómenos también vinculados a la economía digital. Igual, una cosa que creo que vamos a coincidir es que no necesariamente se necesita una ley en el sentido formal
también podría clarificarse a través de la jurisprudencia, de una consulta vinculante de la DGI, de un pronunciamiento del Banco Central, porque en la medida que se encuadre dentro de figuras existentes y dentro de regímenes existentes, no necesariamente se necesita el acto legislativo. Y eso también es relevante, y en eso creo que es importante el caso de la Unión Europea, que es un caso del año 2015, donde dijo que en materia del IVA se los asimilaba a la moneda. Entonces, a los efectos del tratamiento del IVA en concreto, se le dio el mismo tratamiento que se le daba al papel moneda. Y en eso tenemos coincidencias incluso normativas con lo que podría decir nuestro título 10, pero se necesitaría que alguien interprete y le dé a todos los contribuyentes la seguridad de que esa es la interpretación que se tiene, independientemente de que luego pueda ser objetable o no, de acuerdo a que sea lo que se sostenga, pero al menos se daría una posición. Sí, hoy en día no hay consultas disponibles de la Administración Tributaria Uruguaya sobre las criptomonedas, o por lo menos a mí me fue imposible encontrar en las bases que manejo. Siempre la ley le da un marco de estabilidad a la solución que a veces las consultas no tienen, por posibilidad de cambio de criterio, por oponibilidad de esa consulta a otros contribuyentes, pero bueno, sería un primer camino sin duda para empezar a transitar. Sí, y creo que acá podemos seguir hablando varios minutos sobre distintos impuestos aplicables a las criptomonedas o no, y por qué no también de hasta los convenios de doble imposición, cómo se verían afectados por este tipo de activos y por la tecnología en general, el concepto de P digital, ¿viste? El concepto de presencia económica significativa. Hay muchos temas que empiezan a surgir que tenemos que encontrar una respuesta rápidamente, pero quiero tocar un tema que es muy importante y que a todos nos interesa mucho, y es el intercambio de información financiera. Hace pocos años empezamos a hablar, bueno, no hace tantos pocos, ¿no?, de FATCA, del CRS y de cómo las instituciones financieras a nivel global comenzaban a intercambiar información, entregándoselas a las autoridades tributarias de los países en función de la residencia fiscal de sus tenedores de cuentas, y parecía como que la gran solución, bueno, a lo que podría ser la evasión tributaria, ¿no?, teniendo cuentas no declaradas. Y bueno, ahí venía el CRS y ahora aparecen las criptomonedas. ¿Cómo hacemos para jugar con esto? Se nos armó una especie de hueco ahí, ¿no? Sin duda, es una cuestión que la comunidad internacional está en este momento, digamos, analizando e intentando abordar, porque es tal cual como vos decías, Francisco, un sistema que llevó un proceso político, en el sentido de la alta política de muchos años, de llegar a un acuerdo a nivel internacional, global, después refrendado por una convención multilateral, que permitiera a los fiscos de los distintos estados intercambiar información sobre las cuentas financieras de sus residentes. De repente nos encontramos con un fenómeno incipiente y cada vez con mayor crecimiento, donde digamos, sus principales atributos, o algunos de sus principales atributos, pasan por la descentralización y por el anonimato. Ahora se habla también de pseudo-anonimato. Entonces, un sistema que de alguna forma se estructuró sobre la base de entidades que yo puedo ubicar en mi jurisdicción, porque es un banco, porque es un corredor de bolsa, porque es una entidad registrante, a un fenómeno como el de las criptomonedas, que si bien en muchos casos se opera con intermediarios o se puede operar con intermediarios, hay tantos otros que son transacciones como se llaman peer-to-peer, donde no hay nadie en el medio, y dice, bueno, ¿y eso quién lo informa? España, estuvimos viendo que hace poco tiempo incluyó como obligación de inclusión en la declaración de impuestos sobre el patrimonio a la tenencia de criptomonedas como un activo. Ahora, la obligación de incluirlo en una declaración jurada, que obviamente su omisión tiene consecuencias legales y bien importantes, sigue igual dependiendo de la voluntad del contribuyente de incluirlo. O sea, un poco el gran atributo que se le ve al intercambio automático de información financiera es que justamente no depende de la voluntad de nadie. Si yo supero ciertos umbrales y tengo determinado tipo de cuentas, mi cuenta va a ser reportada al fisco del lugar en el que soy residente. Entonces, creo que sí, que hoy en día lo que tenemos es una pequeña beta donde se puede generar una filtración a este sistema que llevó tanto tiempo acordar y poner en funcionamiento.
La clave parecería ir por el lado de involucrar lo más posible a los intermediarios de criptomonedas en estas cuestiones. El problema es qué pasa con todas esas transacciones que yo te comentaba, que son directamente entre los tenedores. ¿Cómo llegan a conocimiento del fisco? No porque, a diferencia de una transferencia entre cuentas bancarias, donde si tú me traspasás 10, inmediatamente en mi cuenta figuran 10 más, y eso se reporta a fin de año en el marco del CRS, esa información de la transferencia de criptomonedas estará, sí, en el blockchain, pero no está a disposición de ninguna institución obligada a informar. Entonces ahí están, creo, los grandes desafíos. Sí, lo que sucede también es que tampoco deberíamos, a través de estos instrumentos, generar que existan intermediarios que suban los costos del uso de esta moneda o esta moneda digital, porque justamente se creó para evitar esas cosas y para facilitar las transacciones entre privados sin tener que pasar por todas esas cargas de intermediarios. Entonces es un desafío más que interesante. Indudablemente controlar las entradas y las llegadas de dinero es una forma de irlo controlando, porque en algún momento eso va a una cuenta bancaria, en algún momento cuando hay una realización del activo, y bueno, a medida que se vaya controlando y regulando, vamos a ir llegando a un mercado con más información. Evidentemente el CRS tiene un desafío y el principal desafío es encontrar a alguien que pueda reportar este tipo de transacciones y muchísimo más a las que son peer-to-peer, que en ese caso creo que no sabemos cómo resolverlo porque justamente esa es la figura del blockchain. Tal cual. Y Agustina acaba de decir de nuevo, desafío. Esto es un gran desafío para todos los países, para todos los sistemas tributarios. Estamos frente a un desafío de ayornar la normativa y de entender cómo funcionan estos nuevos fenómenos. Pueden ser criptomonedas, puede ser la economía digital, en general los servicios digitales, pero estamos frente a un desafío que tenemos que encarar, que tenemos que aprovechar a sacarle rédito, porque es como decía Andrés, no se trata de salir a perseguir posibles evasores, sino de regular y darle un marco jurídico, información al contribuyente, dándole derechos para que la persona esté segura de lo que está haciendo y pague sus impuestos. Pero bueno, como ven, hay un sinfín de temas que podemos hablar. Es un tema riquísimo, a mí la verdad que me gusta y mucho. Y bueno, estamos viendo como un cambio de paradigma, ¿no?, en la tributación, donde los conceptos anteriores se nos están quedando atrás y tenemos que generar conceptos nuevos. Ese es el desafío a los que tenemos que encarar y que tenemos que ir para adelante. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Fue un placer compartir esta mesa con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a los panelistas por participar y por poner este tema sobre la mesa para, obviamente, seguir alimentando de información y de interés todos estos temas que forman parte de la agenda de esta primera edición del Legal Tech Summit. Y hablando de eso, tenemos aún 2 paneles más muy interesantes. El próximo, atención, se titula Telemedicina en tiempos de COVID-19. Así que pequeña pausa y ya volvemos.